La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del dengue. No tenemos que olvidarnos del dengue porque la prevención tiene que ser todo el año. ¿Por qué pensamos hablar y dijimos, bueno, vamos a hablar este tema en el programa? Porque obviamente estamos muy, pero muy preocupados con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con el tema COVID y todo, pero el dengue sigue tranquilo y sin pausa. Entonces también tenemos que ocuparnos de esto y no olvidarnos. Vamos a hablar con el profesor doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna, en infectología clínica, magíster en administración y gerencia hospitalaria. Y veamos por favor esta información que tenemos al inicio, que dice que el vector principal de la transmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas de la enfermedad pueden ser leves o progresar a formas graves que requieren hospitalización y pueden poner la vida en peligro. Teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico, se debe tomar las medidas de precaución para evitar una epidemia. La mejor forma de prevención es la eliminación de posibles criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la adopción de toda medida que minimice la posibilidad de contagio. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar y ya le saludamos a nuestro invitado, el profesor doctor Edgar Ortega. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, siempre la invitación, es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por venir, por hablar, por el tiempo que nos vas a dedicar para hablar de este tema del dengue. Y el dengue no para, el dengue continúa, no hay caso, no le podemos frenar al dengue, doctor. Es así, esto se volvió endémico, es más, el mosquito, el vector vive con nosotros porque están dadas las condiciones en nuestro país y yo creo que viene para quedarse por mucho tiempo. Si hacemos un poco de historia del dengue, sí, ¿verdad? En el 80 eran esporádicas las epidemias que había, ¿verdad? Pero después cada año viene y pega con todo, ¿verdad? Incluso hubo tiempo que mucha gente falleció y colapsaron los servicios sanitarios, ¿verdad? Por la propagación de esta enfermedad, ¿verdad? Sí. Con decir que este año casi tenemos ya 180 casos confirmados, ¿verdad? Ningún muerto por suerte, ¿verdad? Sí. El año pasado tuvimos 4 muertos, ¿verdad? Y muchos casos, casi 18.000 casos. Entonces, una enfermedad que siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Porque el vector, que es el mosquito, como estuvimos viendo el material, ¿verdad? Vive con nosotros. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? El tema de la limpieza es lo único que nos queda, ¿verdad? Es lo único que nosotros podemos hacer. Y sí, porque sabemos que para el dengue no existe un tratamiento antiviral específico, ¿verdad? ¿Sí? Y el dengue produce ciertos daños en el cuerpo, ¿verdad? Que algunas veces pueden ser, hay dos formas, las formas leves, ¿verdad? Y las formas graves. Y en las formas graves ocurre un daño tan importante que puede acabar con la vida del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si estudiamos todo el contexto de esta enfermedad, la mejor estrategia es eliminar el criadero para que el mosquito no se pueda reproducir y propagar, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Y entonces es lo único por el momento podemos decir. Si bien existen vacunas, ¿verdad? Tienen algunos peros aún, ¿verdad? Sí. Y para nosotros es endémico esto, ¿verdad? Claro. No, y el tema de las vacunas que hablamos alguna vez, esa vacuna es para quien no tuvo nunca dengue, ¿verdad? Así es. Y sí, es para la gente que todavía no tuvo, porque en realidad cubre para muchos serotipos, ¿verdad? Sí, pero todavía no está... tiene un poder muy importante de prevención de formas graves, ¿verdad? Ya. Eso es indiscutible con la vacuna, ¿verdad? Ahora, lo que no tenemos los estudios de qué pasa en esos pacientes que se probó la vacuna y estamos evaluando a 5 años, a 10 años que están pasando, ¿verdad? Porque para aprobar definitivamente el uso de la vacuna es un proceso largo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que con el COVID aprendimos las autorizaciones de emergencia. Sí, sí. Era el todo o nada, ¿verdad? Claro, era morir o ponerte la vacuna. Exactamente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos viendo todavía, ¿verdad?
Y hay muchos vectores, hay muchos serotipos que circulan y uno no puede saber muchas veces cuál fue el que tuvo, ¿verdad? Claro. Sí sabemos, por ejemplo, actualmente el serotipo 1 y 2 es el que circula en Paraguay, ¿verdad? El 1 en ciertos departamentos y el 2 en otros departamentos, ¿verdad? Está circulando, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, doctor, a la vuelta del corte. Un cortecito y volvemos. Yo le decía al doctor, como que nos olvidamos de limpiar porque la época de que teníamos tantos casos de dengue, que la gente se moría de dengue, que qué sé yo, ahí todo el mundo en las casas, los floreros, todo. Pero después es como que nos dimos un respiro, un recreo y como no se escucha tanto, dejamos, mañana voy a limpiar y se queda ahí eso. ¿Pasa eso, doctor? Sí. Lastimosamente creemos que es algo cultural en nuestro país. Tenemos que esperar que haya grandes casos, haya gente muerta, haya brotes, que colapsen los hospitales, ¿verdad? O sea que esa cultura de la prevención lastimosamente no la tenemos, ¿verdad? Y en esta enfermedad, como dijimos en el primer bloque, ahora la mejor estrategia es evitar que prolifere el mosquito, ¿verdad? Claro. Entonces, para eso, el tema de los criaderos del mosquito es lo que nosotros tenemos que eliminar, ¿verdad? Y muchas veces también está el otro que queremos delegar esa responsabilidad a otras personas. Y muchas veces las instituciones públicas no dan abasto. Claro. ¿Verdad? Y nosotros tenemos como cada uno ser responsable, hacer de nuestra parte, ¿verdad? Y estas fumigaciones que hace CENEPA, ¿esto funciona para el Aedes? Funciona para disminuir la cantidad de mosquitos, ¿verdad? Pero si no se elimina el criadero es momentáneamente, claro, ¿verdad? Y también lastimosamente el mosquito ya también se vuelve resistente a los piretroides. Claro. ¿Verdad? Porque ellos son organismos como nosotros que también tienen su mecanismo de defensa, ¿verdad? Y existe también cierta toxicidad, ¿verdad? Entonces no podemos estar fumigando. Entonces la mejor estrategia es la limpieza. Erradicar el agua estancada o aquella basura que acumula agua donde el mosquito ova, ¿verdad? Y luego eclosionan, ¿verdad? Sus crías, ¿verdad? Claro. Entonces, pero no es solamente agua sucia, en agua limpia también, ¿verdad? En un florero, en por realidad ejemplo, es el agua estancada, el agua que no circula. Sí. Entonces en los floreros, por eso, ¿verdad? En los cementerios, en tapitas, en polietilenos, en plástico, y nosotros vemos por la calle, ¿verdad? O en nuestros vecindarios, o en nuestra propia casa, muchas veces tenemos esos esos utensilios, esos dispositivos que acumulan un agua que es estancada, que en teoría es limpia, pero tenemos que eso desechar, ¿verdad? Y entonces el mosquito que está por ahí, entonces eclosiona y pone los huevos en esos lugares, ¿verdad? Es que el tema es la limpieza y el orden, doctor, porque si uno tuviera todo limpio y ordenado, no va a haber un lugar donde se acumule agua. Pero tenemos, lastimosamente, la mala costumbre de tener lleno de cachivache y de guardar cosas que no sé para qué, rotas, o sí, voy a arreglar, pero están en el fondo de la casa, no están ni siquiera bajo techo, llueve, las cubiertas. Eso sí, ¿alguien sabe para qué la gente guarda cubiertas en su patio o en su casa? ¿Me puede explicar? Un premio van a ganar, para ver si me explican por qué se guarda eso. Es así, Vivi. Y tenemos experiencia de países, por ejemplo, mencionar Uruguay, en donde tienen el mosquito, pero no tienen casos de dengue, por ejemplo, ¿verdad? O en Cuba, que fueron los primeros países en donde, obviamente, si se cumple esta medida sanitaria, a pesar de ser países relativamente pobres como nosotros, ¿verdad? No se tienen epidemias y pandemias hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea que es la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces empezamos por nuestra casa, por nuestro vecindario, ¿verdad? Los recipientes, cualquier recipiente que pueda acumular agua, que se estanca, es un lugar para el criadero de estos mosquitos, ¿verdad? Entonces ahí, desde una tapita,
¿verdad? Entonces tenemos que tratar de tirar o gestionar esos residuos en los lugares adecuados, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, y vamos a ver, para recordar, tenemos varios materiales y de los tipos de dengue. Vamos con este primero, que es el dengue clásico. El dengue clásico. Cuando se presentan los síntomas, pueden confundirse con otras enfermedades como la gripe. Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando presenta fiebre elevada acompañada de 2 de los siguientes síntomas: dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Los síntomas por lo general duran entre 2 y 7 días. Es así. Es el clásico. Es el clásico, es la forma más leve de la enfermedad, ¿verdad? Prácticamente estamos acostumbrados a ver esto y lo que primero pensamos es en dengue en nuestro país cuando una persona consulta con estos síntomas, ¿verdad? Más todavía que cuando hace calor y está empezando a subir la infestación larvaria, porque se mide la infestación larvaria por la cantidad de mosquitos que uno percibe luego en su casa apenas hace calor. Y sí, hay muchos más mosquitos, ¿verdad? Y entre ellos el Aedes aegypti es el que se urbanizó, el que vive en nuestro domicilio, ¿verdad? Claro. Entonces, están dadas las condiciones para una pandemia, ¿verdad? O una nueva enfermedad, un brote, ¿verdad? Entonces, paciente febril con dolores articulares, con fatiga, deben de consultar, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos ante qué nos estamos encontrando, pero sí podemos hacer recomendaciones al paciente y poder clasificar si este paciente podría presentar una forma grave de la enfermedad y qué hacer, ¿verdad? Porque siempre hay que trabajar con los pacientes y explicarles, ¿verdad?, las complicaciones que pueden tener para que su vida no esté en riesgo, ¿verdad? Y segundo, si se confirmase su diagnóstico, ¿verdad?, para que no sea el vector propagante para otras personas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿y tenemos tiempo para ver el otro material? Perfecto, adelante. El dengue grave o hemorrágico. Es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los signos se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y son: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga y presencia de sangre en el vómito, descenso de la temperatura corporal, menos de 38 grados centígrados. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales. Hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de muerte. Sí. Bueno, este es el más peligroso, doctor. Es así. Lastimosamente, si vemos que, si indagamos un poquito en qué animal mata más personas en el mundo, es el mosquito, ¿verdad? Se calcula que transmite más, o sea, que las muertes relacionadas por picaduras de mosquitos entre 1 millón de personas, 1,5 millones por año en el mundo, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo semejante cosa puede causar esto? Porque justamente produce un daño tan importante a nivel del plasma que sale del compartimento normal y se acumula en las cavidades del corazón. Por ejemplo, hay derrame pericárdico, hay derrame pleural, hay líquido ascítico, ¿verdad? Y eso produce un daño tan importante que muchas veces, si en 24, 48 horas no le sacamos de esa etapa con el tratamiento, ¿verdad?, los pacientes fallecen lastimosamente, ¿verdad? Usted dijo al inicio del programa que habían, ¿cuántos casos hasta el momento? Casi 180. ¿Eso es mucho, poco comparado? ¿Cómo se calcula? No, y esos son los reportes que es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿verdad?
esa información yo hoy, antes de venir al programa, estuve viendo en la página del Ministerio, que es el ente que nos regula y que nos notifica. Casi 30.000 notificaciones de cuadros compatibles con dengue fueron, ¿verdad? ¿Sí? De los cuales las confirmados casi llegaron a 180. ¿Sí? Entonces, es un indicador no tan buen alentador porque el clima y las condiciones todavía no son favorables y ya tenemos un número considerable de casos, ¿verdad? Claro. Si esto mantiene este ritmo, ¿verdad? Estarían dadas las condiciones para muchísimos casos dentro de unos meses, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros no combatimos los criaderos y para tratar de evitar el aumento del vector, ¿verdad? Probablemente vamos a tener varios casos nuevamente, ¿verdad? Y el tema de la mortalidad por dengue, ¿eso depende del tipo de dengue? ¿Depende del estado de la persona cuando es picado por el mosquito? Si ya tiene alguna otra enfermedad o no, o una persona 0 kilómetros súper sana puede morirse lo mismo de dengue, dependiendo que sea. Es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Es multifactorial, Vivi, ¿verdad? Es bueno decir que las personas que tuvieron ya dengue por un serotipo ya tienen inmunidad de por vida. O sea que si yo tuve dengue y el serotipo que tuve, que mucha gente no sabe qué serotipo es el que tuvo, ¿verdad? Sí. El serotipo 1, por decir, yo ya nunca más voy a tener para ese serotipo dengue. Pero están los otros. Para los otros me deja una inmunidad temporal que puede durar de 6 meses a 1 año, ¿verdad? Pasado ese tiempo ya no tengo inmunidad para los otros serotipos. Y ahí, si me infecto por dengue y es el serotipo 2, ahí yo tengo la posibilidad de hacer una forma grave, una forma hemorrágica, ¿verdad? Pero ¿por qué algunas personas hacen forma hemorrágica y sobreviven y otras mueren? Y ahí está el mecanismo, el sistema inmunológico de cada cuerpo, la atención precoz, la detección de los signos de alarma y un tratamiento rápido antes de que el daño sea importante, ¿verdad? También no es lo mismo tratarle a un recién nacido, no es lo mismo tratarle a un adulto mayor, no es lo mismo tratarle a alguien que esté con una enfermedad crónica, por ejemplo, el tener una diabetes descompensada en un paciente muy obeso, en una embarazada, que están más vulnerables, pacientes trasplantados, son pacientes de cuidado, ¿verdad? Entonces a ellos le decimos que estén cerca y ante la menor sospecha acudan para que podamos evaluar, ¿verdad?, el riesgo que tiene, ¿verdad? Y está el joven en buen estado general, ¿verdad?, que hace una forma grave y es la mayoría de las veces sale del cuadro, pero le produce mucha morbilidad, es decir, está enfermo, se interna, ocupa una cama, y todo lo que implica que se interne y pase un mal rato, ¿verdad?, en el hospital, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos con nuestro invitado, el profesor Dr. Edgar Ortega, aquí en El Doctor en Casa. Bueno, yo le estaba diciendo al doctor, bueno, yo por lo menos creo que nunca tuve dengue, ¿verdad? Pero como él me dice, hay mucha gente que tuvo y no se acuerda que tuvo, porque esto comenzó en el 90, o que pasó muy leve, ¿verdad, doctor? ¿Cómo es? ¿Hay gente que tuvo y no sabe que tuvo? ¿O no le dio bolilla y no está anotado? ¿Cómo es? Es muy variada la situación que vemos en la práctica diaria. Y yo creo que los otros colegas van a coincidir conmigo, ¿verdad? Hay algunos que ya están tan acostumbrados a tener, que tuvieron ya en cada epidemia por diferentes serotipos. Y ya viene y dice, yo tengo dengue, ¿no?, en la consulta, ¿verdad? Y entonces ya sabe los signos de alarma, pero quiere confirmar. Y le hacemos la confirmación y efectivamente se confirma, ¿verdad? Casos leves. Hay algunos que dicen que
también es la primera vez que tienen, pero nos llama la atención que tienen ya anticuerpos que marcan una cicatriz de una infección pasada. ¿Qué pudo haber pasado? O se olvidó o pensó que era otro cuadro el que tuvo, ¿verdad? Pero el sistema inmunológico deja ese sello, esa inmunidad de recuerdo, que se activa cuando está a otra exposición nuevamente, ¿verdad? Entonces esos documentos son contundentes, ¿verdad? Pero hay mucha gente que conoce que tuvo, ¿verdad? Y en cada epidemia tiene 2, 3, y le faltaría un serotipo más para no tener más dengue nunca más, ¿verdad? Claro, pobre. Que tuvieron todo. Pero ¿y con qué se puede confundir el dengue? Por ejemplo, obviamente cuando no es grave, ¿verdad? Porque cuando es grave ya se sabe, pero ¿con qué podés confundir? Con otras enfermedades, con las arbovirosis, ¿verdad? Con el Zika, con chikungunya, con fiebre amarilla, malaria. Hay muchas enfermedades que en sus inicios simulan esta enfermedad. Incluso cuadros gripales o de infecciones de vías aéreas superiores pueden simular, ¿verdad? Por eso que precozmente tiene que consultar y como van apareciendo los síntomas y la evolución, le vamos haciendo las recomendaciones respectivas, ¿verdad? Claro. Uno de los síntomas, por ejemplo, es dolor fuerte de cabeza, pero eso tiene que ir acompañado de fiebre. Generalmente los síntomas cardinales es, ¿verdad? Por ejemplo, no tener ningún síntoma respiratorio, ¿verdad? Pero tener fiebre, dolores musculares, las mialgias, dolores articulares, las artralgias, ¿verdad? Y una inexplicable situación que no se siente bien el paciente. No está con la misma fuerza, no está con el mismo dinamismo, algo está ocurriendo. Y no tiene otro síntoma, otra infección. Por ejemplo, no está con diarrea, no está con una infección urinaria, ¿verdad? Entonces, algo está pasando. Eso es una voz de alarma porque simula una enfermedad transmitida por un vector en nuestro país, ¿verdad? Es nuestra situación actual. Yo no pensaría esto si yo ejerzo la medicina, por ejemplo, en Europa, donde es rarísimo y si ven eso van a empezar en cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, cada uno en nuestra región, vemos. Entonces, yo tengo que obligatoriamente descartar eso porque ahora también tenemos chikungunya, tenemos muchos casos de chikungunya, incluso más que dengue, ¿verdad? Entonces... Y el mismo vector es el que transmite la enfermedad, el Aedes aegypti. Entonces, nosotros estamos obligados a primero descartar que sea dengue, porque el chikungunya es otro del tratamiento. No produce tanta mortalidad, pero produce mucho más disconfort al paciente. Los dolores musculares y articulares son mucho más intensos. En cuanto al tratamiento, el paracetamol no le hace ni cosquillas. En cambio, en el dengue no puedes dar otro antiinflamatorio que no sea el paracetamol, ¿verdad? Entonces, yo tengo que rápidamente tratar de descartar, ¿verdad? Hacia qué cuadro está yendo, ¿verdad? Para poder ver. Por eso que estas alertas que envía el Ministerio de Salud Pública, nosotros nos sirve como un barómetro, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿En qué regiones estamos teniendo, ¿verdad? Y de dónde estamos pensando y de dónde viene el paciente, ¿verdad? Y por eso la notificación es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas de Paraguay que tienen más casos de dengue? Este año, y son 6 los departamentos, ¿verdad? En 3 departamentos hacia el nordeste, Concepción, Pedro Juan, el serotipo 1 es el que está causando estos casos confirmados que no llegan a 180, ¿verdad? Y el serotipo 2 es el que tenemos acá circulando acá a nivel central, cordilleras, ¿verdad? Son los lugares donde los reportes que hay fueron confirmados, ¿verdad? ¿Y el efecto que hace el serotipo 1 y el 2 es diferente? ¿Cómo se siente la persona? Bueno, en nuestra experiencia, Vivi, y nos volvimos expertos obligatoriamente en dengue, porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, ¿verdad? Entre los 4, el que más causó muerte y el que es capaz de colapsar los sistemas es el serotipo 2. El que está en central. El que está en central, el que es circulando, ¿verdad? Sí, con eso no quiero decir que el serotipo 1, el 3 y el 4 no puedan también ser, pero en menor medida. Es lo que nos dice después, haciendo un análisis de todos los casos, los reportes, porque esto pues se calcula por año, por mes, por región y se informa, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia como país y regionalmente, el que causa mayor mortalidad es el serotipo 2. Perfecto. Bueno, y vamos con este siguiente material que nos da algunos datos sobre el Aedes aegypti. Datos sobre el Aedes aegypti.
es un mosquito doméstico que vive en y cerca de las casas, que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Es más activo temprano a la mañana y al anochecer. Estos son los periodos de mayor riesgo de picaduras. Sin embargo, las hembras que necesitan continuar alimentándose para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo buscarán una fuente de sangre en otros momentos. Doctor, el tema de que a la mañana, temprano, a la tardecita, para el mediodía, también te puede picar, ¿verdad? ¿O realmente es así? En realidad es toda una especialidad de personas que estudian el comportamiento de los mosquitos, ¿verdad? Nosotros también estamos obligados a saber eso porque tenemos que propagar esa información. Claro. En realidad el mosquito no vive ni más de 30 días, pero necesita nutrirse para poder sobrevivir y la hembra poder poner sus huevos, ¿verdad? Entonces, cuando detecta una persona y el mosquito está con hambre, no va a esperar a las 6 de la mañana o a las 18 horas para alimentarse si es su único bocado, ¿verdad? Ahora bien, ellos si tuviesen la posibilidad de elegir, probablemente se alimentaría más a la mañana y se alimentaría más a la tarde y ya en ese horario no lo haría, ¿verdad? Yeah. Otro punto que hay que recalcar, el material dice que vive alrededor de nuestra casa. Eso era un poco antes. Sí. El mosquito se acostumbró a vivir dentro de nuestra casa. Por eso que si bien tenemos climas muy fríos, ellos siempre en época de frío siguen viviendo, ¿verdad? Porque dentro del domicilio ellos aprendieron a buscar las zonas donde hay mucho calor, sí, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, donde en la casa, algunos tenemos aires acondicionados, por ejemplo, ¿verdad? O debajo de la cama, detrás de la heladera, en un foco. Sí. Entonces ellos pueden sobrevivir sin ningún inconveniente las bajas temperaturas. Entonces aprendieron a usar elevadores. Sí. También vuelan por aviones sin problema, por eso que las plantas contienen agua y pueden venir eso está todo prohibido, ¿verdad? O sea que se ayornó totalmente el mosquito y se volvió citadino, ¿verdad? Hay algunas especies de mosquitos que, como la anófeles, por ejemplo, que transmite el paludismo, totalmente selvático. No aprendió a vivir en la ciudad, ¿verdad? Uno como adquiere la enfermedad, yo tengo que ir a su hábitat, ¿verdad? Sí. Y si yo no tengo la protección, no vamos a encontrar una anófele en nuestra casa, ¿verdad? Entonces se urbanizó el mosquito, es más, vive entre nosotros, ¿verdad? Y puede tolerar estas temperaturas bajas. ¿Y cómo lo hace? Entrando en los roperos donde tenemos nuestras ropas. Ellos sin inconveniente pueden estar sobreviviendo a estas temperaturas tan bajas que tenemos algunas veces por corto tiempo, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron a sobrevivir en el mundo. Son seres vivientes, inteligentes, que tienen toda la herramienta para poder saber qué les conviene y qué no les conviene, ¿verdad? Perfecto. ¿Y hay alguna manera de saber si uno tuvo dengue? Sí. ¿Hay una prueba? ¿Cómo se hace eso? Y se dosan los anticuerpos, ¿verdad? Se dosan los anticuerpos de memoria que tenemos ante la exposición, ¿verdad? Y uno puede hacerlo eso, ¿verdad? Sí. Están los anticuerpos de tipo IgG y están los anticuerpos de tipo IgM. El IgM es el que aparece en la infección aguda, ¿verdad? Y luego queda el de memoria, el IgG, a títulos bajos, ¿verdad? Que se reactiva cuando uno tiene otra exposición nuevamente, ¿verdad? Entonces, con eso uno puede confirmar que tuvo contacto, ¿verdad? Alguna vez, ¿verdad? Independientemente de si desarrolló o no porque eso es una percepción. Puede ser que yo haya confundido con una gripe, con un cuadro así. Me dio tan leve que ni siquiera consulté, o me dio mal y me fui a consultar y se me hizo el diagnóstico, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, del dengue hemorrágico, doctor, ¿hay personas que se salvaron de eso o todas las personas que tienen dengue hemorrágico tienen un final no feliz? No, por suerte, muchas personas hacen una forma hemorrágica, pero no todos mueren, ¿verdad? Porque primero, como dijimos, el sistema inmunológico y el organismo del cuerpo también ejerce una lucha, sumado al tratamiento que se instaura
y antes de que ocurra un daño letal en el cuerpo, ¿verdad? Hace que algunos sobrevivan. La mayoría es más sobreviven, ¿verdad? Lastimosamente hay algunos que no, Sí, ¿verdad? claro. Nosotros sentimos mucho una pérdida de vida, para nosotros es muchísimo Pero vida, lógico, ¿verdad? por ¿verdad? supuesto. Y el año pasado 4 y sentimos mucho, hay que poner en el lugar de la gente que le pasó esto, ¿verdad? Y tenemos las experiencias pasadas donde casi 400, cantidad impresionante de personas murieron, ¿verdad? Pero no todos los que hacen formas graves mueren, pero sí requieren internación y mucho tiempo están en convalescencia, ¿verdad? ¿Y cómo uno sabe que es hemorrágico? O sea, los síntomas, la persona ya se siente diferente, sangra, ¿cómo él le sale? ¿Cómo es? Y el plasma se encuentra en las arterias, en las venas, en el sistema circulatorio, circula por todos lados, ¿verdad? Esta enfermedad produce que ese plasma salga de su lugar habitual y eso le llamamos la extravasación. Sale del lugar donde tiene que estar, ¿verdad? Y esto produce un daño bastante terrible a nivel del organismo y se acumula ese líquido, ¿verdad?, en lugares donde no debe estar, ¿verdad? Y eso produce un disturbio a nivel del equilibrio interno, por eso uno tiene dificultad para respirar, su presión baja, tiene dificultad para respirar, está pálido, tiene signos y síntomas que tiene que pedir únicamente ayuda, ¿verdad? Puede haber sangrados en las encías, puede haber sangrados, hemorragias internas, ¿verdad?, que nosotros no vemos, ¿verdad? Todo eso por el daño que produce, ¿verdad?, por la extravasación del plasma. O sea, sale del compartimento normal donde tiene que estar, ¿verdad?, a otro espacio donde no debe estar. Y ahí empieza el daño, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito y enseguida volvemos, seguimos hablando con nuestro invitado. Seguimos hablando con el profesor doctor Edgar Ortega, nuestro invitado de hoy, que nos está explicando muy pero muy bien el tema del dengue, porque no tenemos que olvidarnos del dengue. Está dando vueltas por ahí el Aedes aegypti. Hay ya 180 casos tuvimos este año y esto va a seguir en aumento si nosotros no tomamos algún tipo de acción, de precaución. Y eso es sacar todo lo que pueda contener agua estancada en nuestro barrio, en nuestra casa, porque al final somos nosotros los que vamos a terminar perjudicados. Y tenemos que tener también un espíritu de grupo, no solamente hacer yo, no, pero ahí al lado el vecino, bueno, y decirle a tu vecino, o no esperar que vengan del ministerio como al inicio querían, ¿verdad? La gente estaba esperando que venga el ministerio a limpiar su casa, porque es simpático. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tener bien todo eso, lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Y después ya rezar para que no te pique el mosquito, porque ¿qué más se puede hacer, doctor? Sí, es que si el mosquito nos pica pero no hay circulación viral, no vamos a desarrollar la enfermedad. No todos los mosquitos que tenemos están, digámosle, son portadores del dengue, ¿verdad? Pero siempre es bueno que cada uno, el residuo que genera, pueda disponer en forma correcta, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que tiramos en las zanjas, tiramos en la calle, ¿verdad? Entonces nadie se hace caso o los servicios sanitarios son deficientes o no dan abasto la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces ese es el mayor problema en nuestro país, por eso que el dengue no nos deja nunca, ¿verdad? Y tuvimos ya tantas epidemias hasta que se volvió una enfermedad crónica más en nuestro país, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora tenemos este otro material, por favor, vamos a compartirlo. Prevención. Las medidas de prevención pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito, evitar conservar el agua en recipientes, tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico, evitar acumular basura,
tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantenerla en cubos cerrados. Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. Se recomienda el uso de mosquiteros y la instalación de mallas antimosquitos en puertas y ventanas de las casas. Además, utilizar repelentes y ropa que cubra las extremidades para disminuir las posibilidades de picaduras. Es así mismo, y ¿verdad? Estas imágenes que vimos todos los días vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Al conducir, al tomar el transporte público, vamos a un lugar recreativo, ¿verdad? Vamos a un balneario, a un río, incluso la piscina del vecino muchas veces no se limpia. Son lugares donde se acumula el mosquito, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que tener esta política de gestionar estos residuos, ¿verdad? Algunos pueden incluso decir, yo no tengo recursos para poner una tela metálica en mi casa, ¿verdad? No necesariamente, es una estrategia, pero no reemplaza a la gestión del residuo. Es decir, tirar en el lugar que corresponde las basuras para que no se acumule el líquido, ¿verdad? Claro. Es simple, ¿verdad? No hay otro secreto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no queremos hacer y queremos delegar a otras instituciones o a los vecinos. También no tenemos que cansarnos de trabajar en equipo, como vos dijiste, con el vecino, dentro del margen del respeto y hacerle entender, porque muchas veces no comprende, ¿verdad?, que el mosquito que está ahí puede poner en riesgo la vida de su familiar, claro, de su vecindario o de un ser querido, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar de ese lado y no en la forma coercitiva, ¿verdad? O ir a agredirle al vecino y cosas así, ya que muchas veces con ese tipo de conducta no vamos a conseguir, ¿verdad? No. Y al contrario, uno hace peores cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Con las instituciones que corresponden, ¿verdad? Y no solamente pensar que en el cinturón de pobreza no gestionan los residuos o tiran por ahí. No. También vemos, por ejemplo, en las piscinas que no se mantienen, que tienen agua estancada, residencias de lujo. Claro. Uno hace un sobrevuelo que cada tanto vemos que hace la Municipalidad de Asunción, Emergencia Nacional, y vemos esas piscinas son criaderos de mosquitos, pero en zonas residenciales, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en todos los niveles. Sí. No hay otro. Tal cual, doctor. Y lo que dijiste es cierto, porque no solamente en lugares de poco nivel adquisitivo de las personas o los cinturones de pobreza, porque uno mismo recorre esos lugares y vos ves una casa al lado de la otra y una toda bien perfecta la casa, humilde, pero limpia. Y la al lado, un desastre. O sea, no tiene nada que ver. Y la misma cosa acá en Barrio Burgullá, Mariscal López o lo que sea, vos entras a las casas y hay casas limpias y hay otras casas que tienen suciedad y tienen esa acumulación de cosas o las piscinas. Entonces, eso no tiene nada que ver el bolsillo, pero sí la educación. Y tenemos que ser limpios, tenemos que ser ordenados. Eso nos va a dar salud. Es como una mala costumbre que se va trayendo de otra época, qué sé yo, no sé, realmente no sé, no entiendo por qué, pero la cuestión es que hay que limpiar, no hay que dejar nada tirado y nada que contenga agua, porque nos vamos a enfermar todo de dengue al final. Y si no es de dengue, es de otra enfermedad similar en donde el vector es el mosquito, porque el mosquito se urbanizó, porque simplemente encuentran las condiciones aptas para vivir con nosotros. Es como nuestro animalito doméstico no querido, ¿verdad? Siempre le queremos al perro, al gato, ¿verdad? O algún otro bichito de estimación, pero el mosquito está también metido ahí como si fuese que le estimamos a él. Entonces, tenemos que volverle un ambiente hostil y la única manera es los recipientes que puedan contener agua o cualquier estructura que pueda contener, ¿verdad? Eliminar ese criadero, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y tenemos más materiales. A ver, ¿qué nos dice este siguiente que habla de la vacuna? Datos sobre la vacuna contra el dengue.
Entre finales de 2015 y principios de 2016, se aprobó en varios países el uso de la primera vacuna contra el dengue en personas de 9 a 45 años, residentes en zonas endémicas. La vacuna debe ser aplicada en 3 dosis con intervalos de 6 meses y no puede hacerse durante el desarrollo de la enfermedad como paliativo. El uso es solamente preventivo. La protección total se obtiene luego de las 3 dosis, es decir, al año de la primera aplicación. Es cierto, Vivi. En nuestro país tenemos la vacuna, se dio mucha publicidad. Es muy efectiva la vacuna en cuanto a la protección para las formas graves. Más del 75% para un serotipo, incluso llega más del 90% para algunos, ¿verdad? O sea que el grado de protección que deja la vacuna es incuestionable, ¿verdad? ¿Sí? Solamente a adultos muy añosos y muy jóvenes no se les puede aplicar, ¿verdad? Muy bien se mencionó en el material, ¿verdad? Ocurre que está en una fase de ver en estos vacunados qué ocurre a largo plazo, ¿verdad? Para que pueda estar aprobado al 100% con toda seguridad esta vacuna, ¿verdad? ¿Sí? Es una buena estrategia en lugares donde no tuvieron dengue. Claro. ¿Verdad? O sea, la gente que va a venir a Paraguay se pone la vacuna. Es probablemente sí, es una recomendación que yo haría como médico si yo vivo en una zona donde no hay y un paciente mío vendría, yo le recomendaría, ¿verdad? Es una buena opción, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? En nuestro país tenemos que pensar bien, ¿verdad? Porque si bien uno, si tuvo ya un serotipo, la vacuna cubre también contra los otros serotipos, ¿verdad? Entonces podemos prescribir la vacuna, ¿verdad? Pero existen todavía algunas conclusiones que tenemos que recibir para poder hacer la prescripción de la vacuna, ¿verdad? Pero si estudiamos desde el vamos de esta enfermedad hasta la vacunación, ¿cuál sería la mejor estrategia? Eliminar el criadero, ¿verdad? Entonces no tenemos que cansarnos de decir eso, ¿verdad? Que el mosquito, porque si el mosquito no vive y no vive en nuestra casa, no tenemos dengue, ¿verdad? Entonces no sería necesaria la vacunación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y vemos el siguiente material que habla de cuándo se contraindica la aplicación de esta vacuna. Situaciones que contraindican la aplicación de la vacuna contra el dengue. Antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna contra el dengue u otra que contenga los mismos componentes. Inmunodeficiencia congénita o adquirida, con compromiso de la inmunidad celular. Infección sintomática por VIH o asintomática por este virus acompañada de signos de inmunodeficiencia. Embarazo, lactancia. Sí, es así, Vivi. Para todas las vacunas que existen está la población clave a la cual vos podés prescribir. Pero dentro de esa población existen excepciones para todas las vacunas, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen algún compromiso en el sistema inmunológico no son muy candidatas a esta vacuna, ¿verdad? ¿Sí? Por eso depende mucho del médico de cabecera y el médico tratante que le conoce a su paciente para que le pueda prescribir. Por ejemplo, los estados muy avanzados del VIH, SIDA, por ejemplo, no se deberían de vacunar porque hay riesgo de que presenten efectos adversos. Si la persona tiene un historial de alergia a algunas proteínas de esta vacuna o algún componente de la vacuna, ¿verdad? Como el huevo, por ejemplo, tampoco son candidatos a aplicarse. Y eso el médico de cabecera es el que va a conocerlo a su paciente y que le va a prescribir, ¿verdad? Situaciones como el embarazo y la lactancia no se recomienda. Es la evidencia que actualmente tenemos. Esto posteriormente podría cambiar, ¿verdad? Pero de por sí la vacuna es bastante efectiva, pero no para toda la población, ¿verdad? Entonces, generalmente sí, eso formaría parte de un esquema de vacunación del país. Viene la directiva del ente rector, ¿verdad? Y te dice, y ahí empezamos nosotros a prescribir, porque lo que no queremos es causarle daño a nadie, ¿verdad? Y por eso que no nos vacunamos contra el dengue. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, todavía falta este tiempo, porque una vacuna
descubierta recientemente y no está en cuestionamiento la efectividad. Ahora, a largo plazo queremos saber, antes de prescribir a mansalva, qué pasa con estos pacientes que se vacunaron y que hicieron una gran cantidad de anticuerpos necesarios para no hacer una forma grave, ¿verdad? Y eso lo estamos estudiando todavía, o sea que los fabricantes de la vacuna, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa, tenemos más preguntitas. Tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué consecuencias puede producir el dengue en las embarazadas? Sí. Qué peligroso, me da miedo eso. Siempre el estado de gestación de una mujer es un factor algunas veces de riesgo, tanto para la madre como para el producto, ¿verdad? Entonces, son pacientes de cuidado en donde la consulta debe ser más precoz aún y pedir la asistencia a un facultativo en cualquier parte, ¿verdad? Para poder ver el riesgo, porque el embarazo también depende del tiempo del embarazo, ¿verdad? Si el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre que uno adquiere esta enfermedad, ¿verdad? Para poder definir el riesgo, ¿verdad? Sí. Pero son pacientes que de por sí están inmunodeprimidas porque el producto, nosotros lo llamamos, el bebé que tiene, es la mitad es de la mamá y el 50% es del papá, ¿verdad? Entonces, fisiológicamente su sistema inmunológico está un poco diezmado para que no le ataque a lo que tiene ahí adentro, ¿verdad? Sí. Eso es fantástico, toda la fisiología de la mujer para ser mamá, y eso le deja un poquitito vulnerable durante ese proceso. Entonces, nosotros queremos evaluarle precozmente a ellas, ¿verdad? Para poder seguirle, ya sea con su ginecólogo o su obstetra de base y nosotros los especialistas, ¿verdad? Para poder hacer la mejor sugerencia para que esto llegue a buen puerto, tanto nazca el bebé como ella y no haga una forma grave, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. Tras recuperarse del dengue, ¿la persona queda inmunizada? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad en el dengue, la que es permanente y la que es temporal. Si yo tuve ya dengue por un serotipo, por ejemplo, el tipo 1, la inmunidad la tengo de por vida. O sea, ya nunca voy a tener dengue por el serotipo 1, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo por eso por un año, entre 6 meses a un año me deja inmunidad para los otros serotipos. Pasado ese tiempo, ya no lo tengo, entonces me quedo vulnerable a hacer una forma hemorrágica o a hacer el dengue si es que circula el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? O sea, tenés para el que te tocó, pero no para los otros. No para los otros, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Bueno, y vamos con esta última consulta, por favor. ¿El dengue hemorrágico siempre es mortal? Bueno, yo ya le pregunté esto al doctor, pero de todas maneras es importante. Y no, ¿verdad? Por suerte, porque si fuese mortal, muchísimas personas habrían fallecido, ¿verdad? Por la cantidad de casos. Llegamos a un momento que más de 300.000 casos tuvimos reportados. No todos los casos se reportan. Yo, lastimosamente, en la práctica diaria, cuando hay pandemia, 1 o 2 médicos atienden 300, 400 a 500 pacientes en 24 horas. Imagínate si vas a reportar todo, incluso ni los insumos dan, ¿verdad? Entonces, generalmente se reporta lo que se puede, ¿verdad? Entonces, sería mucho más. Por suerte, no todos los que hacen formas graves mueren, pero sí 100% se internan. Entonces, recordar que los hospitales tienen un cupo reducido de camas
Y entonces cuando hay pandemias vemos que están en sillones, vemos que están en colchones en el suelo, ¿verdad? Sí. Rápidamente colapsan los servicios de salud, ¿verdad? Pero por suerte no fallece. Gracias a Dios. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos acabó el tiempo, Dios mío. Tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por todo lo que nos estuvo explicando y a seguir limpiando nuestras casas y sacando todo para no tener dengue. Esa es la idea central. Limpiemos y volvamos a un ambiente hostil para que el mosquito no viva en nuestros domicilios, en nuestra ciudad. Siempre un gusto estar aquí. Estoy a las órdenes siempre. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos encontramos nosotros en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.